Bueno, gracias a todos por estar acá en el podcast El Reclamo. Hoy tengo un invitado espectacular, Melvin. ¿Qué está pasando? Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación a ti. Sí, sí, y queremos saber más de ti porque mira, nosotros tenemos una comunidad que siempre está preguntándonos, oye, tengo conocimiento de algunas plantas que ayudan al empresario, tengo conocimiento de algunas cosas que funcionan para manejar un poco más el estrés. Y yo dije, pues tengo que traer el duro en eso. Y aquí está. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo empezaste? Pues mira, mi nombre es Melvin, yo soy un campesino de Orocovi, nacido y criado allá y aposté en ese pueblito. Hace ya como 12 años me dedico a la medicina natural, un negocio que empezó en una habitación y terminamos con casi 16 empleados full Wow. time en Orocovi allá. Y me dedico pues a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Mi negocio se ha desarrollado en crear productos de salud 100% naturales, hechos aquí en Puerto Rico y que sean bastante efectivos. Y ese ha sido pues prácticamente el negocio. Empezamos con plantas y el negocio siguió creciendo. Hemos hecho muchas cosas más. Wow, brutal. Y te pregunto, cómo tú terminaste en esta industria? Porque tú sabes que cuando uno está en la escuela, todo el mundo quiere ser o doctor, abogado, contador, como yo, ¿verdad? Que terminé Claro. siendo agente seguro, que eso jamás en mi vida pensé que iba a terminar siendo agente seguro. ¿Cómo tú terminaste en esta industria? ¿Y cómo se llama esta industria? Porque sé que hay muchas personas que tienen, pues, desconocimiento. Pues mira, como yo empecé antes de ir a la universidad, pues desde chiquitito mi abuelita fue curandera. Entonces yo me crié al lado de ella y yo vi cómo iban las personas a utilizar, a la casa de ella, a utilizar plantas medicinales. Y yo me crié en una escuelita, estudié en una escuelita pública también donde tenía un programa de agricultura ecológica. Y yo hasta cuarto año siempre cogí esa clase y la enfocaba en las plantas medicinales. Siempre fue algo o sea, de chiquito me fascinó la ciencia, pero sobre todo la botánica. Y entonces luego pues voy a la universidad. Estudio bioquímica, biotecnología. O sea, yo me preparé para trabajar en la industria farmacéutica, pero siempre pensando que quería estudiar medicina natural. Y ya luego es que entonces me voy a estudiar fitoterapia, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las plantas medicinales en el ser humano. Wow, qué brutal. Por ahí O sea empezamos. que esto empezó desde tu abuelita, Sí, no, entonces. desde chiquitito ha sido una pasión. Más que lo hice porque tal vez vi una oportunidad de negocio y dije, no, las personas ya están haciendo una transición, sino más bien porque desde pequeño siempre me apasionó el campo de la ciencia, pero enfocado en el área de la botánica, las plantas y la salud del ser humano, que esto es una Wow. pasión. Sí que, mano, literalmente nadie, ¿sabes? Yo creo que conoce bien de esto y por eso es que sé que estás en una misión que me estabas comentando antes de empezar, que estás viajando semanal, llevando el mensaje en todos los medios, porque sí funciona. Y te quería preguntar, ¿cuándo fue que como que tú dijiste, ok, me voy a dedicar a esto 100%? Porque estabas estudiando, eso me imagino que quizás querías buscar un trabajo, etcétera, pero ¿cuándo fue que tú dijiste, me dedico a esto sí o sí? Pues mira, fue bien chistoso porque yo todavía cuando estaba estudiando en la universidad ya teníamos pues, mucho conocimiento en el tema y ahí me invitaron para salir ya hace 10 años atrás en Pégate al Mediodía. Y yo estuve como 5 años trabajando con medicina natural, pero realmente lo estaba haciendo por amor al arte. O sea, no había montado un negocio, no le estaba sacando Lo pues hacías, provecho a mi exacto, pasión. como que estabas compartiendo con tus Sí, sí, amigos. sí, ¿no? Y en redes sociales, porque ya tenía redes sociales, en ese entonces se llamaba Plantitas Medicinales, después pues fuimos evolucionando y cambiamos todo. Eh, pero así fue como tal, ¿verdad? Que empezamos y luego pues de unos años estar en la televisión, yo veía la necesidad de las personas que me decían, ok, tú estás ofreciendo un remedio, estás ofreciendo una mezcla de plantas medicinales, ¿dónde yo las puedo adquirir? ¿Dónde las compro? Y yo no le tenía una respuesta, porque Ahí fue que realmente no sabía, claro, no explotó. sabía dónde decirle, mira, las puedes conseguir aquí, porque pero entonces yo dije, bueno, si yo pues tengo el conocimiento, soy experto en el tema, ¿por qué entonces no le ofrezco también el producto? Y ahí fue que comenzó el negocio, me Qué acuerdo. brutal. ¿Y qué edad tenías cuando...? No, yo era chiquito. Bueno, ni tan chiquito, tenía como 22 años. Wow, o Yo sea tenía que como esto 22 empezó de años. cero, mano. Literalmente, como dijiste, De de la cero. habitación de tu En una casa. habitación, yo recuerdo que yo saqué toda la ropa de las gavetas y compré cajas plásticas. Y en esas cajas plásticas empecé a envasarlas o sea, selladas en unas cajitas plásticas y yo las metía dentro de las gavetas. Y el gavetero era mi mesa de empaque. Yo empecé en una habitación. Wow. Y cuando entonces ya empecé a promocionar, a decir que ya pues tenía el producto tal, yo te diría que en 3 meses ya teníamos 3 locales alquilados. ¿Qué? Eso fue un ¿En boom, yo serio? recuerdo, y en Orocovi. Es que un La gente pueblo, o sea, llegaba, la gente llegaba. Yo te diría que el 99% de los clientes eran del área metropolitana. Yo recuerdo, de verdad. eran filas, O sea, eran San filas. Juan, Dorado, Sí, Toa ¿no? Baja. La mayoría, mira, la mayoría era San Juan, Guaynabo, Ponce, Carolina. Era Wow, o sea como, que como tienen la que clientela guiar. más grande. Sí, se Sí. tiraban el viajecito de 1 hora. Yo recuerdo un Black Friday.
Mira, allí había una fila como de 400 personas. Y Wow. tengo fotos en las Y redes temprano, sociales bien temprano. atrás, desde temprano. Diantre. Porque tiramos como un descuento. Yo recuerdo los empaques, cuando empezamos con los empaques, eran hasta bien feitos esos empaques. Bueno, empezando, tú Sí, sabes. de cero. Pero gracias a Dios nos fue súper bien. Y yo creo que la clave del éxito en el negocio fue la pasión. Y que yo siempre en la mente tenía no un símbolo de dinero, mano. Yo en mi mente siempre tenía brindarle un buen servicio y brindarle algo de calidad a la persona o al ser humano. Porque no miraba nunca a la persona como un número. Al mirarlo como lo que es un ser humano y brindarle algo bueno, el dinero empezó a llegar. Sí, es que así es que funciona. Tú no puedes ver a tus Sí, clientes con el sí, símbolo de sí, dinero, sí. sino Por eso cómo muchas puedo personas ayudarlo. no, por eso muchos comerciantes no prosperan, porque desde el principio lo que quieren es dinero, dinero, dinero y se estrellan a la final. Sí, ¿cuántas veces tú estás en una mesa y dices, no, vamos a hacer chavo, vamos a montar este negocio para saltarnos, ¿verdad? Es hablando como No, lo que uno se siempre escucha allá escucha, afuera. sí, uno Y escucha a uno muchas personas dice, siempre si decir supieran. eso. Si supieran que no es así, que cuando tú montas un negocio y tú lo montas con pasión, créeme que Dios te bendice y el dinero llega. Y te llega, o sea, cuando menos lo esperes que te empiezan a llegar esos frutos, esos cosechos de ese buen trabajo y de esa intención que tienes con la persona. Y esa ha sido la clave del éxito de nuestro negocio ya, que empezó como algo pequeñito en una habitación y que Sí, se ya expandió tienen a... muchos empleados No, y también. que se expandió a 3 negocios dentro de la medicina natural, pero Wow, diferente. qué brutal. ¿Y cómo ha sido ver a esos clientes que le funcione como tal el producto que ustedes le ofrecen? Que pues, obviamente son gente que van con la fe y Claro, esperanza de que claro. Claro. quiero que me ayuden y esto es más salud que otra cosa. Mira, pues, Y tú dices, ayudé a fulano o ayudé a no, fulana. y eso es súper brutal porque, por ejemplo, cuando van estos clientes que ya llevan sobre 10 años con nosotros, que les ha ido muy bien con el producto, y estos clientes vienen y me recomiendan con otra persona. Y ese cliente que llega de recomendación es el que tú vas a tener fiel toda la vida, porque así tenemos muchos que utilizan las plantas medicinales y les va muy bien. Les va muy bien porque, como te mencioné hace un momento, ellas funcionan, son grandiosas, pero tienes que saber utilizarlas. Que era lo que te estaba explicando hace un ratito atrás. Si tú no lo utilizas de una forma correcta, tú no dosificas de una forma correcta, no vas a obtener la medicina que ella puede brindarte, ¿verdad? Exacto. Y mejorar tu calidad de vida, que eso es lo que buscamos con ellas, porque esto no es un tratamiento médico. Lo que yo hago en Orocovi no es un tratamiento médico, sino a la final son alimentos. Y los alimentos, cuando son saludables, van a brindarle a tu cuerpo la gasolina que él necesita para comenzar a trabajar correctamente. ¿Y cómo tú crees que está ahora mismo la alimentación en Puerto Rico para... O sea, si yo quiero como empresario, que quiero estar quizás al máximo nivel porque tenemos que manejar estrés, Claro. situaciones, ansiedades, y se habla mucho de que si sigues así te vas a enfermar, que si un ataque, que si la ansiedad, que si hasta el cáncer también ahora, que de hecho nosotros en la oficina trabajamos mucho esta póliza de cáncer y cada día son más reclamos los que recibimos. Wow. En estos días, en una semana recibimos como 7 reclamos y eso antes no se veía. ¿Sabes? Un reclamo eran 2 o 3 al año, Wow. pero ahora 7 en una semana. Es como que, o sea, ¿qué está pasando que esto, o sea, está cada vez como que Pues mira, aumentando? la sociedad en la que vivimos actualmente está un poco contaminada. Llevamos unos hábitos y vivimos de forma automática. Estamos como las máquinas. Por ejemplo, muchas veces los empresarios, una enfermedad muy común que vemos en ellos o condición son infartos o sufren de problemas cardiovasculares o tienden a desarrollar inclusive ciertos tipos de cáncer. Pero empieza todo en la mañana. Muchas veces la mala alimentación empieza en la mañana, en un desayuno. Un desayuno donde hay exceso de cafeína. No es que no consumas cafeína, pero de 4 de la mañana a 10 de la mañana es cuando tu cuerpo está produciendo cortisol. Cortisol es una hormona que nosotros necesitamos para tener energía, pero la cafeína me la exacerba y te va a subir los niveles de ansiedad a un nivel 100. Y ya tú empezaste un día con ansiedad y con Wow. estrés. Empezando con eso, tan simple. Sí, que a veces tú hablas con un cliente a las 10 de la mañana y te dice, te voy por la tercera ya. Exacto. Y no es malo, pero no tomes en exceso. Ya hay un empresario empezó mal su día. Probablemente a las 12 del día va a tener estrés y ansiedad elevado. Pues obvio, elevó sus picos de cortisol por el exceso de cafeína que le dio al cuerpo en la mañana, ¿verdad? Y sobre todo también los alimentos ultraprocesados. Aquí en Puerto Rico hay una problemática y es que el 90% de los alimentos que nosotros consumimos son alimentos ultraprocesados. Y los que pensamos que son frescos,
no son ni tan frescos porque vienen en barcos durante semanas, donde se le añaden aditivos y esos aditivos se absorben, las células, ¿verdad? De las cáscaras de los vegetales, absorben estos aditivos y nos contaminan el alimento. Por eso aquí hay tanto desarrollo de cáncer y otras enfermedades como enfermedades autoinmunes. Wow. ¿Y cómo podemos hacer para quizás tener una mejor alimentación si a veces las limitaciones pues son, pues voy al supermercado, eso es lo que hay, no hay más nada? Pues mira, empezar a reducir o a hacer una balanza, bien fácil. Por ejemplo, si sabes que tu alimentación no va a ser la más correcta en el día de hoy, pues mira, empieza a suplementarte. Vamos a utilizar adaptógenos naturales como la ashwagandha, que está muy de moda, que es un adaptógeno natural. Ese lo he escuchado. Es buenísima, que al empresario, créanme, si utiliza 1200 miligramos diarios, le va a ayudar a disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad, pero full. Y no me tienen que creer, simplemente lo prueban. Y eso se toma, eso Sí, se eso viene en sautea. capsulitas o también viene en polvo porque es una raíz pulverizada. Y eso tú te tomas 1200 miligramos, pero ahí es donde está el problema. Que muchas veces decimos lo natural funciona, pero se tarda. No es que se tarda, funciona rápido. El problema es cómo lo utilizan. Normalmente el que toma ashwagandha se toma 200 miligramos. Son 1200 diarios que tienes que consumir, no 200. 200 no te van a hacer ningún efecto. Y yo le aseguro que un empresario que empiece a aplicar estas cosas en su estilo de vida, como utilizar ashwagandha o utilizar glicinato de magnesio, no citrato, glicinato, 400 miligramos diarios, disminuirle a la cafeína. Puede utilizar cafeína, porque yo tomo café y utilizo otras cosas que contienen cafeína. Pero no en exceso, porque todo en exceso es lo que nos hace daño. Y un empresario ya de por sí, por la carga del trabajo, tiene estrés y ansiedad, y a esto le da alimentos que van a aumentar esos niveles de estrés y de ansiedad en su organismo, pues créeme que el empresario a la final no va a funcionar correctamente. En algo va a fallar. Exacto. En algo va a fallar. Y personalmente a mí me pasó que el doctor me dijo, tienes que dejar el café, porque era tanto el trabajo, el estrés, etcétera, Claro. ¿qué pasa? Yo no sabía, esto lo estoy aprendiendo ahora mismo, pero yo no sabía que tomar tanto café antes de las 10 de la mañana te afectaba los niveles de cortisol. Claro. Y literalmente, ¿qué yo hacía antes? Me levantaba, café, corría, hacía ejercicio, llegaba, otro café, y en la oficina llegaba, otro café. O sea, El 3 exceso. cafés, y por la tarde también me metía otro, y entonces, pues, como que uno se empieza a dar cuenta, ¿verdad? Esto es un mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando, que mira, hay que empezar a cuidarse desde ya. Inclusive te hace hasta menos tolerante, te hace ser una persona hasta más impulsiva y más agresiva el exceso de cafeína, porque el café es medicinal. El café no es el problema, es la cafeína que contiene Y el café descafeinado, ¿eso es un alimento ultra procesado o no? No es ultraprocesado, no es ultraprocesado. Pasa obviamente por ciertos procesos, no es malo, no es malo. El café descafeinado se podría utilizar. Inclusive el café regular lo pueden utilizar. Yo me tomo una taza diaria. Yo siempre me la tomo después de las 10 a.m. La tacita de café, Así que estás ¿verdad? todo el tiempo con tu Claro. propia energía. Pero sí, exacto. Porque el cuerpo, si el empresario lleva una buena alimentación, créeme que el cuerpo va a trabajar correctamente y va a tener energía. El cuerpo es una máquina que está diseñada para trabajar de una forma fantástica. O sea, el cuerpo del ser humano es una cosa brutal. Él trabaja al 100, pero dependiendo de nuestros hábitos es que empieza a afectar el funcionamiento de esa máquina que es el cuerpo del ser humano. Pero los empresarios, mira, ashwagandha, 1200 miligramos, eso es algo que yo Una siempre se lo diferencia recomiendo. total. No, la siente en 2 días, siente un cambio del cielo a la tierra. Wow. Ah, pues ya lo sé entonces para ver si empiezo con No, eso. eso es súper, súper bueno, mano. Sí. Y te pregunto, cuando comenzaste ¿verdad? En esta industria, ¿cómo te sentiste cuando tú dijiste, de esto puedo vivir? Y recibí, como quien dice, mi primer cheque, ¿verdad? Aunque sea una transacción de ATH o lo que sea, pero recibí mi primera transacción y me voy a dedicar a esto y a donde has llegado, ¿verdad? Te admiro que has llegado, y más en Orocovis, ¿verdad? Porque Sí. a mí me encanta ese pueblo, pero es difícil, ¿verdad? Porque no todo el mundo dice, no, que la metro es donde tienes que estar, que me imagino que lo has escuchado. Sí. Pero eso es eso yo lo he escuchado y lo leí mucho en un libro que se llama Red Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy. Red Ocean es lo que todo el mundo hace Claro. y Blue Ocean es lo que literalmente casi nadie hace. Literalmente, pues tú escogiste hacer lo del Blue Ocean. Yo quise apostar en la montaña. Yo dije, no, porque yo me tengo que ir de mi pueblito si el que tiene la necesidad va a llegar a donde sea por mejorar su calidad de vida. Entonces, yo por eso empecé. Mira, empezamos con la tienda de hierba. Era presencial. Luego después hicimos página web, pues ya tenemos online. El que no va a Orocovis, pues ya le llega a su casa. Pero también tenemos un supermercado en Orocovis de alimentos saludables y suplementos. Wow. La gente del área metropolitana llega a diaria. Tenemos una clínica también donde se ofrecen tratamientos. Y todo empezó con el negocio ¿verdad? Y fue súper interesante, mano, porque en el primer año a mí me dio para comprar mis 2 fincas de Orocovis,
cash. Me dio para construir mi casa cash en Orocovis. El segundo año me dio para comprar la casa en Medellín. O sea, y todo cash, donde pues no tengo deudas. Todo eso yo se lo he sacado del negocio. Wow, qué brutal. Todo eso yo se lo he sacado del negocio. También tengo otras inversiones ahora en la Florida también. Qué brutal. Tenemos propiedades allá y eso también ha sido casi que saldo al 100% y todo ha sido... Te felicito. Todo ha sido gracias al negocio. Te pregunto, ¿cuán importante es para un empresario empezar con un plan de retiro o tener los seguros adecuados? Pues mira, con el plan de retiro importantísimo. ¿Por qué? Yo pienso que... Bueno, no pienso, es lo que va a ocurrir. El seguro social en 20 años... Eso no va a existir. Seguro social probablemente eso no va a existir. ¿De qué va a vivir ese empresario si no supo invertir? Pues mira, de lo que tiene ahorrado en su seguro. De lo que tiene ahorrado, ¿verdad? También dependiendo del seguro, el seguro que... Exacto, de la herramienta financiera. La herramienta, ¿verdad? Porque si no, y como bien dices, el empresario que estábamos hablando ahorita siempre tiene un estrés brutal, una ansiedad brutal, porque, oye, es normal, es parte del negocio. Pero si... Tú verdaderamente, ¿verdad? El que me esté escuchando, ¿va a estar en esa misma página hasta los 75 años? Obviamente no, porque eso ahorita... Exacto. ¿No? Ya a los 55, 60, ya uno quiere pues disfrutar. Empezar a disfrutar lo cultivado. ¿Y qué pasa? Que ahorita estábamos hablando acá, que estábamos hablando un poco de que el negocio tiene varias etapas. La etapa 1 es que pues lo monto, pero soy empleado. Claro. ¿Verdad? Porque me imagino que corriste todas las bases. No, sí, al principio éramos nada más 2 personas. Exacto, que tú hacías todo. Haciendo lo que ahora hacen 12 o 13 personas. Exacto. Y después de ahí uno empieza a ser un operador. Claro. ¿Cómo mejoro el proceso? Claro. Después entonces entro a, como quien dice, ser un dueño de negocio, ¿verdad? Claro. Observo, pero todavía tengo que estar ahí. Después uno empieza a ser inversionista y empieza a hacer como estás haciendo tú, estás invirtiendo en otras cosas. ¿Y qué pasa? Va a llegar un momento que uno va a decir, hasta aquí llegué yo. Claro. ¿Verdad? Porque esta otra frase que he escuchado mucho que dicen o te retiras del negocio o te retira el negocio. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que es importante tener un plan de retiro? ¿Sabes? El plan de retiro es bien, ¿verdad? Y actualmente, ¿qué mensaje le puedes dejar de saber a nuestros oyentes de lo importante que es tener un seguro o un plan de retiro? Un plan de retiro es sumamente importante porque ahí es donde tú vas a tener tu dinerito seguro, ¿verdad? Para cuando ya quieras bajarle los cartuchos, como decimos en el campo, y no estar trabajando tanto. Y tienes ahí tus ahorros que los vas a recibir. Y también los seguros, importante, porque muchas veces en los negocios pueden ocurrir muchas cosas como... un incendio, un robo, o inclusive una demanda, que es sumamente importante que los comerciantes siempre tengan su seguro al día, ¿verdad? Porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir. O sea, sabemos lo que está ocurriendo ahora en este momento, pero no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y a veces muchas personas montan el negocio más que con la mente de que nos va a ir bien, pero cuando pasa algo... no tienen un seguro adecuado. Exacto. Y ahí es que entonces se enfrentan. Donde viene el problema. Exacto. Que muchas veces el negocio tiene hasta que cerrar porque literal. No tiene las herramientas necesarias para poder combatir ese problema. Exacto. Por ejemplo, una demanda. No, eso es mortal. Y te pregunto, dentro de lo que has hecho, ¿has ayudado personas que tú dices jamás pensé ver gente famosa, ¿verdad? No tienes que decir quién, ¿verdad? Pero tú dices nos ha llegado aquí gente que tú jamás en la vida, cuando pues empezaste desde chamaquito. Sí, no, definitivamente. Un día nos llamaron a la oficina, nos dijeron, mira, pasen por tal oficina. Voy a mencionar el nombre de la oficina, el Cartel Record, que queremos hablar con ustedes. Y ahí empezamos una travesía bien interesante y de ahí hubieron muchas recomendaciones que llegamos, sobre todo en el área de la industria de la música. Trabajamos con muchos artistas, manejándole sus cuerdas vocales y su alimentación y estilo de vida en general con medicina natural completamente. Y funciona. Funciona. Y cómo esta gente, ¿verdad? Que estaba en la industria de música, etcétera, que eso es, ¿sabes? Porque también he escuchado que montarse en un avión todo el tiempo también causa problemas. No, en general, cambios de temperatura, por ejemplo. Yo estuve en una gira casi como 5 meses y, por ejemplo, hoy podíamos estar en Argentina, mañana ya estábamos en Colombia, cambios de temperatura afectan al artista. Muchas veces el artista, si no tiene un acompañamiento, se come lo que le den y todo esto va debilitando su cuerpo, su sistema inmunológico y esto se va a reflejar cuando este artista esté en la tarima. No va a tener un buen desempeño. Sí, porque cuando tú estás de viaje, normalmente tú comes de esa comida de por ahí del aeropuerto. Exacto. Que está en todas las esquinas. No, que es malísima. Sí, que pues, eso es hasta horrible. Allá hemos llegado. Eso yo nunca me lo había imaginado. Inclusive nunca me había imaginado estar invirtiendo también en bienes raíces en la Florida, en Orlando. O sea, han ocurrido muchas cosas que yo nunca me imaginé al principio.
Pero como te mencioné, la clave del éxito fue en no pensar en dinero. Porque ahí es donde, o sea, ese es el problema. Cuando tú no piensas en dinero, obvio, tenemos que sí, directamente sí, porque no vamos a vivir de amor al arte. Del dinero comemos y pagamos nuestras cosas. Pero cuando tu objetivo no es bueno, voy a montar un negocio hoy para mañana hacerme rico. No, eso lo he escuchado muchas O sea, veces. si tú empiezas con esa mentalidad, créeme que no vas para ningún lado. Sí, no está frito. Y yo he escuchado eso mucho. Y si te va bien, o sea, es un % bien mínimo. Es bien mínimo. Pero la verdad ocurrieron, o sea, dentro de todo mi desarrollo y del equipo de trabajo ocurrieron muchas cosas que nosotros nunca nos imaginamos. Wow. Y todo ha sido porque sí funciona y porque hemos demostrado de una forma científica, lo hemos siempre demostrado de una forma científica que lo que hacemos sí funciona. Y por ejemplo, yo que he escuchado mucho que lo de cúrcuma, he escuchado las jengibre, he escuchado mucho sobre el ajo, he escuchado también mucho del limón. ¿Cuál de estas como que verdaderamente tiene un beneficio que tú dices, de verdad, que eso tiene un beneficio brutal y todo el mundo tiene que Mira, el tratar ajo. de... Yo digo, si tú estudias las zonas azules del mundo son donde las personas sobrepasan los 95 años, zonas donde hay longevidad. Un alimento en común que tienen todas es el ajo. ¿Y el ajo? El ajo es un alimento poderosísimo, rico en antioxidantes y en compuestos azufrados que te van a ayudar con la prevención. Porque yo siempre digo, la mejor manera que un ser humano, un empresario o cualquier persona puede sanar una enfermedad se llama evitándola. No esperar que te dé la enfermedad para tú atacarla. Exacto. Y hoy en día tenemos que vivir de la prevención porque ya estamos tan predispuestos y estamos tan contaminados y nuestro ambiente es tan contaminado que tenemos una alta probabilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad como un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces, la prevención siempre, ¿verdad? La prevención siempre es clave y todo esto se puede lograr, mira, con un simple ajo, pero, el ajo no es milagroso. De nada vale que yo me como un ajo ahora y luego me meta a 2 hamburguesas o me vaya a tomarme un refresco. Porque Exacto. entonces no voy a obtener ningún beneficio. El beneficio positivo que me hizo el ajo le eché al zafacón cuando ya le di una mala alimentación al cuerpo. Es empezar a cambiar ese chip, ¿verdad? Porque nosotros estamos de manera automática y empezar a alimentarnos de una manera mejor sin hacer dieta. Mira, Exacto. un empresario siempre te va a decir, no, pero es que no tengo el tiempo. Mi día es muy rápido. Pero tienes que hacerlo y tienes que sacar el tiempo porque si el empresario no saca el tiempo para mejorar su estilo de vida, se va a enfermar y no va a tener Exacto. tiempo luego para tener un buen rendimiento en su empresa, no va a tener un buen rendimiento con sus empleados. Nuestras neuronas se van a comenzar a afectar, no va a tener pensamiento para seguir desarrollando y llevar su negocio a otro nivel. Y son cosas que tal vez los jóvenes empresarios no lo ven o ahora no lo vemos. Pero, hasta que le llega el golpe. Pero va a llegar un momento. ¿Y a ti te llegó algún día ese golpe? Aunque, ¿verdad? Tú te dedicas a esta industria Pues que quizás está más protegido. La verdad que gracias a Dios no. Siempre desde un principio... Algo bien interesante que nosotros como empresa hemos tenido es que literal, o sea, realmente lo que nosotros vendemos lo vivimos. O sea, yo vivo en una finca en Orocovi donde cultivamos muchos de los alimentos que consumimos inclusive. Wow. Todo lo que yo predico en redes sociales, yo lo vivo en mi vida privada. Wow. Entonces yo creo que eso es bien importante porque yo conozco Exacto. gente que vende X producto y yo le digo, ¿tú lo tienes? Me dice, no, yo no creo en eso. Entonces, ¿para qué estás en la industria? No hace sentido. Y créeme que tal vez a esa persona en este momento le va a ir bien, pero... Tal vez más adelante no le va a ir bien y va a tener que cambiar, exacto, ¿verdad? Lo que está vendiendo, porque si tú no consumes lo que vendes, no vives lo que vendes, pues créeme que en algún momento puede que algo falle por ahí, tal vez no pase. Exacto. Pero hay una y probabilidad también quería que compartir contigo que hace un tiempo, hace como un año o dos por ahí, yo hice muchos maratones. Brutal. De los Brutal. full y half. ¿Y qué pasa? Que eso le crea al cuerpo, le crea una carga total. Y al final me sentía cansado, Y una de las personas que conocí en una de las carreras me dice, te vas a tomar por la mañana, y no sé si lo estás haciendo mal, pero te voy a decir, te vas a tomar todas las mañanas piña fresca con celery fresco. Buenísimo, el celery es un... Con celery fresco y lo vas a mezclar también con espinaca. Y todas las mañanas me tomé eso, Melvin, y literalmente yo me sentía con una energía y sentía que estaba a millón. Pero obviamente no fue que me tomé una y ya. Fue todos los días, al nivel que, ¿sabes? Yo dije, wow, ¿sabes? Me siento brutal, me siento fuerte, me siento súper enfocado, como que tan fuerte es esto. Pero pues después de eso lo dejé y como que sientes el efecto de que como que necesito como un poquito más de energía
Y es para que vean que estas cosas, pues sí funcionan. La alimentación es fundamental. La alimentación es fundamental para uno funcionar. Y en la empresa, nosotros estamos ahora implementando un plan de bienestar que muchas veces antes, ¿verdad? Algo sencillo, pero en la cocina teníamos, por ejemplo, que si papitas, bizcochitos. Pues ahora nuestra política es fruta fresca semanal. Fantástico. Tenemos frutas allí, que si china, mandarina, guineo, algo diferente. Yo te aseguro que tu equipo de trabajo va a funcionar mucho mejor que cuando tenía de merienda papitas, cosas fritas, dulces, azúcar. Porque cuando nosotros le damos este tipo de alimentos chatarra a nuestro equipo de trabajo, sus niveles de cortisol probablemente se van a elevar y el nivel de inflamación en su organismo va a aumentar. Y esto va a hacer que la persona no tenga un buen funcionamiento. He escuchado eso mucho de muchos speakers, de muchas personas de negocio que hablan mucho sobre la inflamación. ¿Qué es eso de la inflamación? Porque he escuchado mucho eso. Mira, inflamación por lo que como, inflamación por el estrés. Hay muchos tipos de inflamación en el organismo. La primera inflamación y la raíz de todas las enfermedades ocurre en nuestro interior. Muchas veces tenemos el concepto que inflamación es cuando tenemos un dolor en el cuello, que decimos, no, se nos trepó el mono o el mico, o se nos trancó la espalda. Esos son tipos de inflamaciones. Pero en nuestro organismo, en nuestro interior, en nuestro órgano, en nuestras células, ocurren también inflamaciones, ¿verdad? Que esas no las vemos y tal vez no las sentimos. Pero esto nos va a llevar a desarrollar muchísimas enfermedades y a que no funcionemos correctamente. Porque si nuestro cuerpo está inflamado o nuestro cuerpo está acidificado, ¿qué va a ocurrir? No va a haber una buena oxigenación en nuestro organismo. Si no hay una buena oxigenación en nuestro organismo, no va a llegar buena oxigenación a las neuronas del cerebro, las células, ¿verdad? Que son las que transmiten la información en nuestro organismo. Nuestros órganos no van a trabajar correctamente. Y el tú ser una persona inflamada, vas a ser una persona enferma. Por ejemplo, un speaker que vaya a presentar ante 1000 personas, lleva una mala alimentación. Te voy a dar un ejemplo de 2 personas. Lleva una mala alimentación, o sea, no hace nada, no hace actividad física, vive en un sedentarismo terrible y come espantoso. El brillo que esa persona le va a transmitir al público va a ser bien mínimo versus un speaker que tal vez lleva una alimentación excelente, que se hidrata bien, que hace ejercicio. Si tú pones estos 2 speakers, ambos a vender el mismo producto, probablemente el que lleva un buen estilo de vida te va a vender mejor el producto que el que lleva un mal estilo de vida. Porque el que lleva el buen estilo de vida va a fluir muchísimo más y va a tener un brillo. Y ese brillo es el que va a capturar a la persona. Así que la alimentación influye muchísimo, el estilo de vida influye muchísimo, muchísimo. Las inflamaciones nos afectan. Y, por ejemplo, la piña, la espinaca, el cúrcuma. 500 miligramos de cúrcuma diaria. Son excelentes. ¿Qué hace? ¿Qué beneficio tiene? La cúrcuma tiene disminuye la inflamación gracias a unos compuestos activos. Y eso te lo puedes tomar en té, por ejemplo. Sí, por ejemplo, puedes prepararlo en una bebida medicinal o en cápsula. Porque también viene en cápsula y es excelente. Wow. Te tomas 500 miligramos en cápsula y ya con eso le brindas al cuerpo la cantidad de turmerona. Sí, que si combinas eso con el celery, pues tienes un super en los licuados también le añades al celery cúrcuma, le añades jengibre y ya estás arrancando el día con una buena gasolina. Y eso no tiene cafeína que te vaya a afectar los niveles de cortisol. Al contrario, tiene antioxidantes, vitaminas, nutrientes y minerales. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo de una persona, de un empresario, de un deportista para trabajar correctamente y dar un mejor rendimiento? ¿Y estas vitaminas que venden por ahí mucho, también estarán como que ultra procesadas? Pues mira, no, las vitaminas que conseguimos en las tiendas naturistas o en las farmacias, siempre va a depender... Mira, de dónde venga. Si el producto te dice que es europeo o te dice que es americano, es de buena calidad. Si el producto te dice que viene de China o algo así, probablemente, tal vez es de buena calidad, pero eso no lo vamos a hacer, entonces mejor no arriesgarse a utilizar ese producto, porque en estos países se cultiva a gran escala y no sabemos el tipo de metodología de cultivo que se está utilizando y muchas veces se utilizan muchos plaguicidas, pesticidas, inclusive una planta medicinal cultivada en una tierra no saludable no te va a funcionar y no va a tener compuestos activos. Por eso hay que saber la calidad, la procedencia y la dosis que vas a utilizar de una planta, ya sea en suplemento o en infusión o en té o en tisana, para que te funcione en el organismo. Porque dentro de una planta ocurren muchos procesos químicos. Ocurren muchas reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, según estas reacciones, como por ejemplo la vía del ácido chiquímico, que eso es lo que forma los compuestos activos en una planta, si el pH de la tierra es muy malo, si la tierra no tiene nutrientes, la planta no va a producir metabolitos secundarios que son compuestos activos medicinales, que es lo que llamamos, ¿verdad? El que no conozca de ciencia lo va a llamar como el ingrediente medicinal de la planta. Por eso es que también los abuelos de nosotros quizás duraban más.
Porque, bueno, yo tengo mi bisabuelo, uno de ellos vivió casi 108 años y eso es lo que dicen, porque creo que lo matricularon después en el registro Sí, antes se demográfico. inscribía la gente Y yo súper decía, tarde. mira, ¿qué es lo que tú comes? Vianda, vegetales que nacían hasta en la Sí, parte de los atrás del cultivaban patio siempre. y bacalao. Eso Mira, era. la alimentación va a definir nuestro estado, nuestro futuro. Y es sumamente importante que los jóvenes, aunque yo he visto un gran cambio, los jóvenes Sí. están siendo más conscientes, que Que eso es de hecho, positivo. Melvin, Eso es yo positivo. este año también aprendí que, dado a la alimentación que estamos viviendo, hasta la fertilidad del ser humano se está viendo afectada. Que por eso es Claro, que están haciendo cada día más, claro. menos gente. Por ejemplo, mira, algo que ocurre en la actualidad o en la generación actual de los jóvenes que van entre 14 a 23 años. Es la generación que menos se está procreando. Es la generación con los niveles del libido sexual más bajos. Los jóvenes de hoy en día no era como de la época de nuestros papás o la época de nosotros, que ya en la escuela superior teníamos malos pensamientos, ya estábamos pensando en morbo, en muchas cosas. Los jóvenes hoy en día ya no tienen no tienen, o lo tienen, pero sus niveles, ¿verdad?, de deseo sexual se han visto afectados. Pero esto se debe al estilo de vida y a la alimentación. Porque una mala alimentación va a disminuir, comprobado científicamente. Los mismos Todo. médicos lo dicen, el líbido sexual puede aumentar o disminuye según tu estilo de vida o por tratamientos médicos o medicamentos, alimentos ultraprocesados, van a disminuir el líbido sexual. Wow. Van a ocurrir cambios hormonales en tu organismo, desórdenes hormonales en tu cuerpo y hasta en la parte sexual se ve afectada por malos hábitos. Y decimos, no es el cansancio o no es porque llegué de trabajar y no tengo energía. No. Eso no es normal. Si antes la gente salían a las 5 de la mañana a trabajar bajo el sol en agricultura, llegaban a la casa a las 7 de la noche y tenían 30 hijos. Y ahora me dicen que por trabajar 4 horas ya no tienen la energía para tener un acto sexual. Sí, no, que está Entonces brutal. son los hábitos que estamos llevando. Wow. Pero está en nosotros. No, y asusta porque Sí. eso, y si le sumas también ahora, que lo estábamos hablando ahorita también, que pues la inteligencia artificial viene por ahí, que cada vez que tengo dudas, vamos a preguntar a ChatGPT. Voy a hacer un trabajo, ChatGPT. Entonces, ¿cómo la generación de Que eso es ahora, bueno y malo. de 10 años hacia abajo, que están empezando en la escuelita, etcétera, que ya no ni apuntan, ahora todo es iPad, No. ¿contra qué nos vamos a enfrentar en un Vamos a futuro? tener máquinas que entre comillas nos van a facilitar la vida, pero el día que haya una desconexión de toda la tecnología o que haya un hackeo, que ocurra una guerra cibernética, porque hoy en día ya las guerras no van a ser con bombas como en los tiempos de antes, las guerras hoy en día son cibernéticas. Entonces, que nada de esto funcione. ¿Qué va a ser de la humanidad? ¿Qué van a hacer de las personas? Inclusive la medicina. Está implementando mucho la inteligencia artificial. ¿Qué va a ocurrir si un día o por 48 horas la inteligencia artificial deja de funcionar? ¿Qué va a ocurrir en los hospitales con estos nuevos equipos que trabajan a través de inteligencia artificial? Porque probablemente ya en 20 años los médicos no los van a educar como los educaban antes, que era haciendo los procesos. Ahora probablemente todo va a ser a través de máquinas y tecnología, que la medicina se va a enfocar más en esta área y así está ocurriendo en todo. Wow. Es bueno y es malo, porque hasta ni calcular van a saber ya las personas. Y el día Literal, que no eso es lo- tengas eso el es lo que está teléfono pasando. o que no tengas la Y inteligencia si, artificial, no vas a saber sumar, ni restar, ni y dividir. si le sumas eso más la mala alimentación y el malo estilo de vida, No, pues ahí no. sí. Pero fíjate, yo he visto un cambio, pero sobre todo en los jóvenes de 30 a 45 años, diría yo, que es la clientela más grande de nosotros. He visto un cambio bien grande y están tomando mucha conciencia, mejores hábitos, porque se han dado cuenta que el sistema, o a lo que le llamamos el sistema, nos está matando. Pero está en nosotros y depende de nosotros dejar si entra o no entra, porque nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, para no mencionar marca, las gaseosas o los refrescos hacen daño, ¿verdad? Pues hay una empresa gigantesca de refrescos que cuando tú vas al cine tiene los mejores anuncios y a ti te da esta tentación de tomar eso. Sabemos que esto hace muchísimo daño al cuerpo y es una empresa poderosa que nos lava el cerebro, pero depende de mí si yo dejo que esa gaseosa entre a mi cuerpo o no. Depende de mí si yo dejo que esa gaseosa probablemente me desarrolle una diabetes tipo 2 o no. Así que está en nosotros y depende de nosotros si dejamos que el sistema nos mate o no. Nosotros podemos ir siempre en contra del sistema. Como yo empecé en Orocovi, por ejemplo, a mí me decían, y tú vas a montar el negocio en Orocovi. Si aquí en Orocovi las personas en el campo probablemente no van a consumir nada de eso, o sea, no te va a ir bien, porque fueron 2 personas que me dijeron eso.
Y hasta yo lo dudé y lo pensé. Yo dije, diantre, ¿será que me voy para el área metropolitana y monto el negocio allá? Y después me puse a analizar. Yo dije, no, es que el que está enfermo tiene la necesidad. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, apuesta aquí en Orocovis. Te va a ir súper bien en Orocovis. Y fui en contra de la corriente porque un joven normalmente se va de los campos. Los jóvenes se van a la universidad y no regresan al campo. Hoy en por día ejemplo, de tu salón hogar, como decíamos nosotros, ¿cuántos se fueron para la ciudad? Muchos están fuera de Puerto Rico. Wow. Muchos están fuera de Puerto Rico. Yo diría que en Orocovis, de mi clase graduanda, ponle que eran 70, 80 personas, ponle que vemos que algunos 10 o 15. Todavía en el pueblo. Todavía en Orocovis. Wow. Sí que cuando se reúnen es como que cada vez menos y menos. Sí, ¿no? O sea, es porque, pues, se dejan llevar por lo que el sistema y la sociedad dicta. De que en el campo no te vas a desarrollar, de que en el campo no vas a tener oportunidades. Mira, si eres visionario, puedes estar en el rincón más chiquito del mundo, en el hueco más feo del mundo. Pero si tienes estrategia, y eres visionario, y te gusta pensar, y no trabajar por impulso, te va a ir súper bien. Y vas a tener la mejor clientela. Me voy para X lugar, porque pues allá la oportunidad es mejor. Oye, a donde sea que tú vayas, se va a ir contigo también tu misma forma de ser. Claro, claro. El problema no se queda, se va contigo. El pensamiento. El Literal. pensamiento lo vas a tener siempre. Exacto. Yo digo, mira, tú puedes estar en el rincón más chiquitito, en el rincón más lejos, y te van a llegar los clientes, o te van a llegar los pacientes, o te van a llegar las personas. Todo está en la mente de uno. Pero para que esa mente funcione correctamente, tiene que haber mucha hidratación y buena alimentación. Literal. Melwin, gracias un millón por estar aquí conmigo. Gracias a ti. ¿A dónde te pueden conseguir todos nuestros oyentes? Pues mira, en las redes sociales nos pueden encontrar como Melwin Herbólogo. Melwin con W y Herbólogo con H. Perfecto. Pues síganos en el podcast que vamos a seguir trayendo grandes invitados para que sigan educándose. Boom.